Ok, buenas noches. Entonces vamos a empezar esta presentación con el tema que está en el sílabo, es el inicio, la capacidad y el fin de la persona. A ver, cuando se hizo la comisión reformadora del Código Civil del 36, hubo una discusión en el seno de la Comisión Reformadora del Código Civil del 36, si es que el acto jurídico o la persona iba a ser el primer libro de nuestro Código Civil. En los proyectos que se iban publicando, al menos en los 80, había proyectos en donde el acto jurídico era el primer libro y luego entraba el libro de personas. Carlos Fernando Cisarego, en el seno de la comisión reformadora y luego en la comisión revisora, ya cuando estuvo en el Congreso, integrado por 3 diputados y 3 senadores de aquella época, explicó que en el derecho la persona era el centro del derecho y lo más importante que había. O sea, el ser humano, el hombre es el centro del derecho. Sin el hombre no podría haber derecho. Y por tanto, el libro 1 de nuestro Código Civil es el libro de personas. Y eso guarda concordancia además con nuestra Constitución del año 1993. Evidentemente el Código del 84 bebía o tenía su fuente también en la Constitución del 93 con respecto a los derechos fundamentales de la persona. Entonces, ahora, cuando ya se decidió que él sea el libro 1, entonces eh, en este libro 1 hay 2 secciones, la sección 1 que tiene que ver con la persona natural y la sección 2 que tiene que ver con la persona jurídica. Entonces, las instituciones que están en esta primera sección sobre las personas naturales, hay 3 títulos, si se quiere, o 3 o varios capítulos que tiene que ver con el principio de la persona, que la vamos a ver, o inicio de la persona. Están los derechos de la persona que guardan concordancia con la Constitución. Y luego aparecen, o sea, los derechos, el derecho a la vida, el derecho al honor, el derecho a la integridad, el derecho al trabajo, una serie de derechos que aparecen en este libro. Luego aparecen otros derechos que son importantes y son regulados en secciones ya más específicas, como el derecho al nombre. Eh, También aparece el domicilio y luego está el tema de la capacidad e incapacidad. Además, se regula en esta primera sección de la persona natural el tema de la ausencia, porque se pueden dar casos en que las personas se ausenten por una cuestión de cuestiones del destino, se puede dar una desaparición y producto de la desaparición puede aparecer el tema de la declaración de ausencia. Y luego está el fin de la persona. Que lo vamos a ir explicando y lo vamos a ir, vamos a ir señalando cuáles son estas cuestiones de cómo finaliza la vida de la persona. Entonces ahí aparece la institución de la muerte presunta y el reconocimiento de existencia. Eh, en la sección segunda tiene que ver con la persona jurídica. Es decir, yo les decía en una de las clases que hay 2 instituciones fundamentales en el derecho que han marcado el desarrollo de la sociedad, que es, uno es la persona jurídica y otro es el tema de la representación. La persona jurídica porque el hombre, si bien es cierto, es un ser individual, es un ser único. Sin embargo, el hombre necesita para la realización como hombre de otros hombres.
Ese es por un lado. Y por otro lado está el tema de que el hombre necesita muchas veces de la unión para que pueda lograr ciertos fines. Entonces, ahí aparece esta institución de la persona jurídica. Y en nuestro código se regula en tres títulos el tema de la persona jurídica propiamente dicha, entendía la persona jurídica que tiene su inscripción en los registros públicos, que es la asociación, la fundación y el comité. Y por otro lado está el tema de la persona jurídica no inscrita, que también podría ser eventualmente una asociación, una fundación y un comité. Y finalmente, en esta segunda sección tenemos el libro o el título de las comunidades campesinas y nativas. En esta sección o este título de esta sección, el legislador del 84 ha tenido mucho cuidado en este tema de las comunidades campesinas y nativas porque eh, se venía, o sea, el año 80, entramos en un proceso democrático, entró en vigencia la Constitución del 79, pero teníamos leyes de comunidades campesinas y nativas que había dado el gobierno militar. O sea, habían decretos, leyes que regulan el tema de las comunidades campesinas y nativas. Entonces, en el libro de comunidades, en esta sección o este título, hay disposiciones generales y se señala que una cuestión concordante con la Constitución de que las comunidades campesinas y nativas tienen personería jurídica per se, o sea, el reconocimiento es constitucional y por tanto la inscripción registral solamente es declarativa. O sea, a diferencia de la persona jurídica que necesita su inscripción para su inicio. Entonces, esas son las dos secciones que tiene este primer libro. Es un libro importantísimo que tiene que ver con el derecho de las personas y que guarda concordancia, no hay que olvidar, con la Constitución del año 93. Entonces, eso es una presentación genérica, general, de lo que tenemos en el libro 1 del Código Civil. Ahora corresponde ver ya una cuestión más interesante que tenemos en el Código Civil. O sea, de la lectura del Código Civil nosotros vamos a encontrar que, y esto en concordancia con el ponente del libro, con la persona que ha trabajado el libro, que es Carlos Fernández Cesareo, eh, eh, que tiene que ver con la institución, con el reconocimiento en nuestro ordenamiento jurídico de los sujetos de derecho. O sea, de la lectura y de la presentación que les acabo de hacer de las dos secciones de este libro, vamos a encontrar que en nuestro ordenamiento jurídico existen cuatro sujetos de derecho. Uno es el concebido, el otro es la persona física o natural, el otro o el tercero sería la persona jurídica inscrita, se entiende, y por otro lado, el cuarto sujeto de derecho es la persona jurídica no inscrita. Entonces, hay cuatro sujetos de derecho que reconoce en nuestro Código Civil en concordancia, les decía, con la Constitución del año 1993, pero que de alguna manera en nuestro Código Civil eh, tiene su fuente en el Código Civil, perdón, en la Constitución de 1979. Entonces, en nuestro tema, el tema que, que está en el sílabo, son básicamente tratar sobre el inicio de la persona, la capacidad de incapacidad y el fin de la persona. Entonces, cuando hablamos del inicio de la persona en términos generales, tenemos que pensar en el inicio, por un lado, del concebido como sujeto de derecho, su fin, o sea, cuáles serían sus capacidades, su fin, o sea, cómo termina la vida o cómo termina en el derecho el concebido, o sea, cuál es el fin, o sea, cómo se da. Evidentemente se da con la muerte.
Y luego tenemos la persona física que tiene que ver con el nacimiento, tiene su fin también, la persona jurídica con la inscripción registral y las personas jurídicas no inscritas que tienen un reconocimiento y que de alguna manera su inicio se da a partir del acuerdo de voluntades de las personas que desean crear esta persona jurídica. Entonces, yendo ya específicamente, por ejemplo, al inicio de, de la vida, o sea, del concebido, aquí hay que tener en cuenta lo que dice nuestro Código Civil en su segunda parte, en su segundo párrafo. El Código Civil señala que la vida humana comienza con la concepción y luego, a renglón seguido, señala, o eh, en lo seguido, señala que el concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece. La atribución de derechos patrimoniales está condicionado a que nazca vivo. Entonces, cuando hablamos del inicio de la vida del concebido, se entiende del inicio de la vida humana, que se produce con la concepción. Evidentemente, el tema de la concepción es un tema discutible, es un tema bioético, muy discutible. O sea, ahí creo que nosotros no nos podríamos meter, es un tema científico y médico. Hay varias teorías sobre el inicio de la vida. Evidentemente es la unión del espermatozoide con el óvulo o el óvulo con el espermatozoide. Hay una discusión de cuántos días se demora en esta concepción. Y yo no me voy a meter en esa cuestión, pero lo importante es saber de que desde el momento, se entiende, de la unión del óvulo y el espermatozoide, inicia la vida humana. O sea, desde ese momento se tiene que hablar del nascituro o el concebido, y que para la Constitución, para este, el, las leyes médicas que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico, el concebido vendría a ser una persona. Entonces, el concebido en ese sentido es una persona y por tanto tiene derechos, tiene capacidad, o sea, tiene derechos que deben ser protegidos. El derecho a la vida, sobre todo, es importantísimo. Eh, en cuanto a la capacidad del concebido, ahí se podría discutir un poco. O sea, el concebido tiene capacidad. En todo caso, el concebido sobre sus derechos extrapatrimoniales va a ser pleno, pero los derechos patrimoniales, la condición es a que nazca vivo. O sea, eh, entonces, los derechos que pueda tener o los deberes que podría tener eventualmente el concebido, lo tendría que hacer a través de su progenitor o progenitores, en todo caso de la madre. Ahora, cuando ya se habla del fin del concebido, evidentemente el fin se da con la muerte. Y ahí aparece el tema, es un tema que está prohibido, o en todo caso sancionado penalmente, que es el aborto. El aborto puede producirse de manera natural. Muchas mujeres, por cuestiones de salud, tienen abortos, o sea, expulsión del concebido. O en todo caso se da el aborto provocado. El aborto provocado ya está sancionado, está penado por el Código Penal. Eh, entonces hay voces, tenemos voces de muchos grupos feministas que señalan que debería despenalizarse el aborto. Yo recuerdo que cuando estudiaba el curso de Derecho Penal, cuando estudié, profesor Lecaros, que formó parte, me señalan, de la comisión reformadora del Código Penal de 1924, el profesor Lecaros, que era mi profesor de Derecho Penal, cuando
entramos al tema del aborto, él simplemente nos dijo que no lo iba a hacer. Por una cuestión sencilla, nos dijo, yo no voy a explicar el tema del aborto. Les estoy hablando del año, si no 84, 1985, cuando yo estaba empezando a estudiar Derecho. Si no me equivoco, Derecho Penal 2. Entonces, el profesor Lecaros nos dijo que no nos iba a enseñar el tema del aborto porque simplemente nos decía él que ustedes, señores, seguramente en su vida profesional no van a tener, si se dedican a los temas penales, no van a ver ningún caso de aborto. Y si ustedes van, nos dijo en ese momento, 1985, van a los juzgados penales de Lima, no van a encontrar ningún proceso sobre el aborto. Entonces, él era un partidario en ese sentido de la despenalización del aborto. Pero hay además otros intereses, les decía, de los grupos feministas sobre el tema del aborto. Eh, en las leyes médicas que tenemos, hay la prohibición, hay la protección del niño. O sea, el concebido es considerado un niño. O sea, el concebido es persona. Y por tanto, se requieren todos sus cuidados médicos que debe tener el concebido. Entonces, pero de alguna manera es vida y la vida termina con la muerte. Entonces, el concebido muere o tiene, o sea, su fin es su muerte y esto se produce, como les decía, y como está en la diapositiva, por el aborto natural que se puede dar por un tema médico, por un tema que la mujer pueda tener algunos problemas o el propio feto o el propio concebido. Y por otro lado está el aborto provocado que está prohibido, que está penado. Incluso habría que tener mucho cuidado con el aborto, los abortos que se dan por cuestiones médicas. Eh, Porque cuando hay cuestiones médicas, ustedes saben que en el derecho penal hay el bien jurídico protegido. Entonces, cuando hay una colisión entre los bienes jurídicos protegidos, se prefiere proteger al bien mayor. Entonces, cuando hay un problema de la vida de la madre, producto de un embarazo, entonces se señala que ahí estaría justificado por estos bienes en conflicto. El bien mayor sería la madre, porque una madre es importante en el hogar porque pueden haber otros hermanos, otros hijos que tengan y requieren el cuidado. Entonces se sacrifica, en todo caso, al concebido y se provoca un aborto y vendría a ser su muerte, su fin. Ahora, con respecto a la persona física o la persona natural, el Código Civil señala en el artículo 1 que la persona humana es sujeto de derecho desde su nacimiento. O sea, el tema de los sujetos de derecho que estamos viendo ya se habla en el propio Código Civil. O sea, tanto el concebido, la persona física son sujetos de derecho, como les he dicho hace un momento, la persona jurídica y la persona jurídica no escrita. Entonces, desde el nacimiento, o sea, el inicio de una persona natural se produce en el nacimiento. Eh, Ahora, evidentemente el nacimiento significa que tiene que haberse producido con vida porque se puede nacer muerto. Entonces la persona natural es persona natural desde su nacimiento y eso lo reconoce no solamente nuestro Código Civil, sino tanto la Constitución, que fue su fuente, la Constitución de 1979 y la Constitución eh, del 93. Entonces, con el nacimiento aparece la persona y por tanto tiene todos sus derechos. O sea, la persona humana, desde su nacimiento, tiene el derecho, por ejemplo, a la vida, que es lo más importante, a su salud, a su integridad física, a su honor. Tiene derecho la persona natural a un nombre. Está supeditado al nombre que le asignen sus padres.
Luego vamos a ver el tema de la capacidad. Entonces, la persona física o la persona natural es persona natural desde el nacimiento. Antes es nasciturus, o sea, concebido. Eh, Ahora, el fin de la persona se da con la muerte. Ya lo vamos a desarrollar más adelante, la muerte natural o la muerte presunta. En el tema de las personas jurídicas, el inicio de su existencia se da con la inscripción registral o con la disposición legal. La persona jurídica tiene un inicio, o sea, hay un acuerdo de voluntades en primer lugar y a partir de lo que se llama un acuerdo societario o un acuerdo para hacer una asociación, una persona jurídica. Entonces, desde ese momento, las personas jurídicas discuten un estatuto, discuten cuáles van a ser sus reglas de juego y lo importante es que obtengan su inscripción registral para que tengan personería jurídica. Es decir, la persona jurídica inicia su vida, o sea, con la inscripción registral, con la inscripción en los registros públicos, ya sea en el registro de personas jurídicas no societarias o societarias de acuerdo a la legislación especial, a la Ley General de Sociedades o la Ley de las Empresas Individuales, de cooperativas, etcétera, etcétera. Pero también hay otro supuesto del inicio de las personas jurídicas que se da por disposición legal, es decir, las personas jurídicas nacen por voluntad del legislador, por voluntad del Estado. O sea, es el Estado el que dicta una ley en donde se crea por cuestiones estratégicas usualmente a una persona jurídica. Evidentemente, la personería jurídica se obtiene por voluntad del legislador, por la ley. Es decir, las personas jurídicas que nacen, que inician su existencia por una disposición legal, no necesitan inscripción registral. La inscripción registral es una cuestión declarativa, es una cuestión que muchas veces lo hacen las personas jurídicas creadas por ley porque se necesita nombrar para efectos en su relación con terceros, se necesita no, inscribir a sus representantes legales, inscribir a quienes lo representan, quienes tienen facultades, quienes tienen poderes o en todo caso las revocatorias que puedan darse. Pero la regla general es que las personas jurídicas que nacen por voluntad de la ley no necesitan inscripción registral. Ellos se rigen por su ley de creación y eventualmente por el estatuto que puede darse a través de un decreto supremo, o sea, por un reglamento. A veces he tenido oportunidad de ver de que algunas personas jurídicas en la ley de su creación señalan que son los propios personas que integran, por ejemplo, un colegio profesional, las que van a dictar su estatuto y que van a requerir en algún momento su inscripción registral, pero eso no es obligatorio, eso no significa que no tengan personería jurídica. Ahora, la persona jurídica tiene capacidad, o sea, solamente de manera breve, la capacidad se hace, hay dos teorías, la teoría de la representación y la teoría del órgano. En la teoría de la representación se señala que siempre se necesita, para actuar en nombre de una persona jurídica, que se haga a través de sus representantes. En la medida que no tengan representantes inscritos, por ejemplo, si son personas jurídicas que necesitan inscripción registral, si no tienen su representante inscrito vigente, son personas jurídicas acéfalas, prácticamente irregulares. Pero a veces lo que sucede es que las personas jurídicas, yendo ya a la otra teoría, la teoría del órgano, se señala que las personas jurídicas actúan frente a terceros y también frente a sus asociados o sus agremiados, actúan a través
de sus órganos. Sus órganos son básicamente dos. Hay, de acuerdo a la ley de creación o de acuerdo a sus estatutos, pueden tener otros órganos, pero en el Código Civil se señala que toda persona jurídica, por regla general, tiene una asamblea general, que es su órgano máximo, y su junta directiva o consejo directivo, que son los órganos, y a través de estos órganos las personas jurídicas pueden actuar, las personas jurídicas pueden realizar negocios jurídicos. Ahora, pero así como la persona natural, así como el concebido, así como la persona física o natural tienen un inicio y un fin, lo mismo sucede con las personas jurídicas. Las personas jurídicas tienen su fin cuando acuerdan su disolución y liquidación. Con el acuerdo de los propios asociados, a veces se acuerda disolver una persona jurídica porque no ha cumplido sus fines o porque ya es imposible de cumplir sus fines o porque ya cumplió sus fines. Entonces, los propios asociados o los propios miembros de la persona jurídica son los que van a acordar su disolución. Esto implica, como toda persona jurídica tiene un patrimonio, implica que, o sea, y el patrimonio significa tener activos y pasivos. Es decir, una persona jurídica cuando se disuelve tiene que nombrarse liquidadores para que los liquidadores sean los que cobren eventualmente los derechos o los activos que tengan, cuentas por cobrar, o en todo caso los liquidadores se van a encargar de pagar a todos los acreedores. Una vez que terminan todas sus tareas, se entiende, los liquidadores lo que hacen es eh, presentar a la asamblea o a la junta directiva, presentar el balance final. Si es que hay si es que hay algunos activos que quedan como remanente luego de haber cobrado y pagado todo. Una vez que se da esta situación, la persona jurídica se extingue. Ahora, con respecto a las personas jurídicas no inscritas, evidentemente una persona jurídica no inscrita es una persona jurídica irregular. Es un sujeto de derechos porque estas personas pueden eventualmente, luego del acuerdo que tengan de sus miembros de crear esta persona jurídica, puedan celebrar una serie de negocios jurídicos. Entonces, las personas jurídicas no inscritas inician su existencia por acuerdo de sus miembros o por el acto constitutivo. ¿Por qué son personas jurídicas irregulares? Porque no tienen una inscripción regular. Sin embargo, estas personas jurídicas, en tanto esperan su inscripción registral, porque la idea es esa, de obtener personería jurídica, sin embargo, muchas de estas personas jurídicas que no se inscriben pueden realizar negocios frente a terceros en nombre de la persona jurídica no inscrita. Entonces, acá se señala, si ustedes revisan el Código Civil y ustedes lo han estudiado, de hecho, en este caso, cuando las personas jurídicas, estas personas jurídicas no inscritas, tienen o celebran negocios jurídicos frente a terceros, son solidariamente responsables con todo su patrimonio de lo que se han comprometido con la persona jurídica. Es decir, si la persona jurídica se disuelve o en todo caso la persona jurídica no cumple lo que, o sea, para lo que se ha creado y se ha celebrado negocios jurídicos con terceros, los terceros van a cobrar a las personas que han actuado en nombre de la persona jurídica con todo su patrimonio. Es decir, si hay deudas, por ejemplo, la persona jurídica se convierte en un deudor y no logra su inscripción, las personas que han celebrado en nombre van a ser solidariamente responsables, es decir, el acreedor podría demandar el pago de todas las acreencias. Y estas personas que han formado esta persona jurídica y no han inscrito en los registros públicos, van a responder con todo su patrimonio para honrar estas deudas hechas en nombre de esta persona jurídica. Ahora,
Estas personas jurídicas también tienen su fin, y su fin se da con la disolución y liquidación. Ese es por un lado, o sea, eh, finalmente, si no se logran inscribir, porque hay personas jurídicas que no se inscriben, de hecho, eh, eh, su fin se da con su disolución y liquidación. La disolución lo acuerdan sus propios miembros. Y como les decía, siempre hay que nombrar un liquidador, que pueden ser los mismos directivos, puede ser una persona electa, un miembro de la asociación, de la fundación o del comité o de la cooperativa. Entonces, eh, eh, estos liquidadores, como les decía, igual que en la persona jurídica inscrita, son los encargados de cobrar las acreencias y también pagar las deudas. Una vez que se cumple con toda esa tarea, la persona jurídica se extingue. Pero en el caso de las fundaciones hay una particularidad, porque en las fundaciones es una afectación de ciertos bienes que van a tener un fin altruista, o sea, o una finalidad que acuerda el fundador. Entonces, cuando se trata de fundaciones, eh, muchas veces la, el fin de esta persona, de esta fundación, por ejemplo, se va a hacer con la afectación de los bienes, porque se afectan bienes a favor de otra fundación, de una fundación inscrita en este caso. Entonces, porque el inicio de una persona jurídica puede darse por un acto constitutivo, como es el caso de la fundación, y la fundación puede darse por acuerdo del fundador, de una persona o de varias personas que acuerdan hacer una fundación, pero la fundación también se crea por testamento. Entonces, cuando se crea por testamento, se dice que es un acto constitutivo, y puede ser de que la persona en la fundación, o sea, esta persona jurídica, no logre su inscripción, pero están los bienes ahí, los bienes que está dejando el testador o la persona que está afectando estos bienes. Entonces, la persona jurídica se extingue cuando estos bienes que han sido afectados para los fines que ha pensado el, el fundador, vaya a otra fundación que tenga las mismas finalidades o finalidades parecidas. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos en cuanto al tema de los sujetos de derecho. O sea, los sujetos de derecho son 4 en nuestro ordenamiento: el concebido, la persona física, la persona jurídica y la persona jurídica no inscrita. Entonces yo ya les he venido adelantando el inicio de la persona natural. O sea, ¿cuál es el principio? ¿No? Entonces, en primer lugar, como ya lo he manifestado, la persona natural es sujeto de derecho. El Código Civil lo dice. Voy a leer nuevamente el artículo 1. Dice: la persona humana es sujeto de derecho desde su nacimiento. Entonces, desde el nacimiento es sujeto de derecho la persona natural. Eh, y eso lo hemos visto, se da con el tema de la persona física, pero también, como les he manifestado en la ánima anterior, el tema del concebido, ¿no? Entonces, el concebido también es sujeto de derecho, y en el tema del concebido, el concebido tiene todos sus derechos extrapatrimoniales siempre que lo favorezcan. O sea, todos los derechos extrapatrimoniales, como el tema de la vida sobre todo, la salud, porque el concebido tiene derecho no solamente a su vida, sino a su salud, o sea, a tener el cuidado debido en el embarazo. Hay un control de la natalidad, un control tanto de la madre, o sea, de la salud de la madre, pero también de la salud del feto o del concebido. Ahora,
sus derechos patrimoniales del concebido, como lo he manifestado, está condicionado a que nazca vivo. Eh, o sea, los concebidos tienen derechos patrimoniales. Un concebido puede generar ciertas expectativas en el derecho sucesorio, por ejemplo. ¿Qué pasa si una persona muere y ha dejado una novia, ha dejado una esposa embarazada? Entonces es importante para los efectos sucesorios, por ejemplo, el tema de que el concebido nazca vivo. Porque si nace muerto, ya estamos hablando de derechos patrimoniales, porque si nace muerto, evidentemente los derechos patrimoniales, o sea, el patrimonio del causante, es decir, del padre, del feto que muere, el patrimonio va a pasar a sus herederos. Eventualmente, si, si la embarazada es esposa, no habría ningún problema, la esposa heredaría, o sea, sería la única heredera en este caso, junto con sus ascendientes, con los padres del finado. Entonces es importante el tema de los derechos patrimoniales y la condición esa que nazca a vivo. Entonces aquí, como ya lo hemos manifestado, la persona, o sea, cuando hablamos del sujeto de derecho, persona natural o concebido, la persona natural es sujeto de derecho desde su nacimiento y el concebido es sujeto de derecho desde la concepción. Y la concepción se da con la unión del esperma y el óvulo. Es una discusión bioética, es una discusión científica y médica de cuándo se produce eso. O sea, después de tener relaciones sexuales, el hombre y la mujer, ¿cuánto tiempo se demora en esta concepción? ¿Un día, 2 días, 24 horas, 2 semanas, como dicen muchos? Esta es una discusión porque ahí viene el tema de la protección de su vida. Porque una vez que el concebido, o sea, de que hay vida humana, se tiene que respetar la vida humana. Si se interrumpe esta vida, es un homicidio. Nuestra legislación lo llama aborto, pero es un homicidio, es la muerte de un ser humano. Entonces, la discusión se da ahí, la discusión en el inicio de la vida humana. O sea, ¿desde cuándo se da la concepción? ¿A las 24 horas, 48 horas después de las relaciones sexuales? ¿A la semana? ¿A los 15 días? ¿A los 30 días? Es toda una discusión que paradójicamente la ciencia médica y las cuestiones que tienen que ver con la bioética, no hay una idea uniforme de cuándo exactamente empieza la concepción. Porque mientras no haya vida, o sea, mientras haya este proceso de formación de la vida humana, se entiende que no hay vida y por tanto se podría interrumpir. Por eso hay la píldora del día siguiente. O sea, la píldora del día siguiente significa una vez que haya relaciones se impide que el espermatozoide llegue al óvulo. Entonces, eso habría que tener en cuenta en este tema del inicio de la vida humana. Pero desde la concepción aparece un sujeto de derecho que es el concebido. La persona natural es sujeto de derecho desde su nacimiento. Entonces, esto es una cuestión importante que hay que tener en cuenta. Ahora, siguiendo a lo que señala nuestro Código Civil, en este asunto es importante, sobre todo en el tema del nasciturus, o sea, del concebido, el reconocimiento del embarazo o del parto de una mujer. O sea, la mujer que está embarazada puede, de acuerdo a los intereses que tenga ella y también el concebido, puede solicitar que se reconozca su embarazo. O sea, cuando una mujer es casada no hay ningún problema.
O sea, se entiende que si la mujer casada que se ha quedado viuda y está gestando, hay la presunción de que ese niño, ese concebido, el padre es el marido. Entonces no hay necesidad de hacer un reconocimiento. Por otro lado, si la mujer no es casada y no hay una convivencia, o sea, no hay un concubinato en ciernes, o sea, visible a la sociedad, a los amigos, a la familia, entonces ahí sí es necesario que la mujer solicite el reconocimiento de su embarazo, porque, por ejemplo, en derecho sucesorio se tendría que interrumpir el tema de la partición de los bienes hereditarios. Entonces, hay efectos, o sea, se interrumpe eso, o sea, hay que esperar un momento para saber si el concebido va a nacer vivo y va a ser una persona, y como persona va a recibir una herencia que es importantísimo. Entonces, por eso el legislador ha previsto de que muchas veces es necesario el reconocimiento porque de por medio están los derechos patrimoniales que tiene el concebido. O sea, son derechos expectaticios estos derechos patrimoniales. Está condicionado a que nazca vivo. Entonces, el concebido tiene este derecho, o sea, cuando se reconoce el embarazo de una mujer, es importante porque tiene varios efectos. Uno de los efectos que yo recuerdo es el tema de la suspensión de la división de los bienes hereditarios. Entonces, porque eh, hay la expectativa de que uno más sea el hijo del causante y que tiene su parte, porque todos los hijos tienen iguales derechos, de esos bienes que ha dejado el causante. Se señala, porque es un proceso que se tiene que seguir, con los que tengan legítimo interés. ¿Quiénes tienen legítimo interés en el nacimiento de una persona? Los sucesores, las personas que tengan legítimo interés, pueden ser los acreedores de, del, del causante, pueden ser los hermanos que tenga este concebido, o los que puedan resultar afectados con su nacimiento. Hay algunas personas que podrían resultar afectados. Por ejemplo, eh, ¿qué sucede? De que, a ver, puede suceder de que muera una persona fallece, joven, tiene un accidente, pero tenía una novia, la novia queda embarazada y tiene hermanos. Entonces, cuando se da esta situación, eh, no tiene, por ejemplo, eh, no tiene padres, pero tiene hermanos, tenía esta novia, no tiene hijos, no tiene otros hijos, entonces los que van a resultar afectados puede ser estos hermanos que ya se han declarado herederos. O sea, estos hermanos puede ser de que hayan hecho un trámite de declaratoria de herederos, no solamente en el Poder Judicial, sino también notarialmente. Entonces, cuando estas personas se han sido declaradas, somos herederos, pero ¿qué sucede si el causante ha dejado a la novia embarazada? Si el causante ha dejado a la novia embarazada, significa de que si el concebido nace vivo, o sea, ya es persona, significa que va a excluir a estas personas. Porque hay un principio en el derecho sucesorio de que los parientes más próximos excluyan a los más lejanos. O sea, el hijo es un heredero forzoso. Los hermanos son herederos voluntarios. Por tanto, si vamos a hacer un reconocimiento del embarazo o del parto de una mujer, va a implicar
que va a afectar a estas personas que han tenido un derecho, que han ganado un derecho, entre comillas. O sea, porque ya se han declarado herederos. Es más, puede ser que se hayan repartido todos los bienes. Pero si nace vivo el hijo del causante, es el único heredero, es heredero forzoso. Y como heredero forzoso va a tener derecho, evidentemente va a ser un bebé, un niño, pero la madre puede, en representación de su hijo, demandar la reivindicación de los bienes hereditarios eventualmente, si estos herederos se han vendido, o en todo caso si siguen en posesión, para hacer un proceso de petición de herencia para excluir a estos hermanos del causante de la herencia y recibir toda la herencia, todo lo que le corresponde de su padre. ¿Se dan cuenta? Entonces, qué importante es el tema del reconocimiento, qué importante es el tema de saber cuándo una persona es sujeto de derechos, o sea, desde su nacimiento, o cuando el concebido es un sujeto de derecho, con el inicio de la vida humana, desde la concepción, que es un tema, como les he dicho, discutible desde la ciencia médica, desde la ciencia y de la bioética. Pero está ahí. O sea, una vez que hay vida, hay que respetar la vida humana. Una vez que hay vida, si se interrumpe la vida, es un homicidio. El sistema jurídico, no solamente peruano, sino en el derecho comparado, se habla de aborto. Y el aborto es penado con pena privativa de la libertad incluso. ¿Ok? Bien, ese es en cuanto al principio de la persona natural. Vamos a seguir. Eh, Vamos a ver ahora el tema de la capacidad e incapacidad de la persona. Eh, en el sílabo, de acuerdo a lo que tenemos, al menos lo que se ha planificado, lo que se viene editando por muchos años en nuestra facultad en los estudios de posgrado, se habla cuando se ve el tema de las personas, se ve el inicio de la persona y el tema de la capacidad e incapacidad. Este tema de la capacidad e incapacidad tiene un nuevo enfoque en nuestro sistema jurídico, y esto en concordancia con los tratados internacionales que tiene el Perú con el tema de las personas con discapacidad. Entonces ha sido modificado nuestro Código Civil eh, con decretos legislativos, y ha aparecido instituciones novedosas que no lo teníamos en el Código del 84, que tiene que ver con que las personas con discapacidad pueden ejercer plenamente sus derechos, o sea, están en igualdad de condiciones con cualquier persona que, entre comillas, tenga capacidad plena. Entonces, en este tema de la capacidad e incapacidad, veamos en primer lugar la capacidad de ejercicio plena. O sea, la regla general es que tienen capacidad de ejercicio las personas que han cumplido los 18 años. O sea, las personas que han cumplido los 18 años tienen capacidad de ejercicio plena. Así se habla ahora, de capacidad plena. Entonces, la regla general es que las personas naturales son capaces, o sea, hay una capacidad absoluta, relativa. Entonces, las personas que han cumplido 18 años y tienen plena capacidad, bueno, pueden ejercer por sí todos sus derechos civiles, ¿no? A nosotros nos ha enseñado, yo he aprendido capacidad de goce, capacidad de ejercicio. La capacidad de goce la tenemos desde el nacimiento, o en todo caso desde la concepción tenemos capacidad de goce. O sea, tenemos todos los derechos inherentes a la persona. Pero tenía otro tratamiento, como les decía, el tema de la discapacidad, de las personas con discapacidad. Ahora, la regla
es que las personas con discapacidad que han cumplido los 18 años, también tienen capacidad plena. Evidentemente, y acá está la reforma que se ha hecho al Código Civil, está supeditado a que se haga, o sea, que este ejercicio de sus derechos civiles se hagan a partir de ajustes razonables o apoyos que muchas veces necesita la persona con discapacidad. Puede ser que la persona con discapacidad puede manifestar por sí su voluntad para celebrar negocios jurídicos, pero si no sería eso el caso, se necesitan ajustes razonables o apoyos para que manifiesten su voluntad. Es decir, las personas con discapacidad pueden, con los apoyos, eh, celebrar, o sea, los apoyos vendrían a ser quienes eh, van a manifestar la voluntad del discapacitado. ¿Ok? O sea, el discapacitado es el que puede eventualmente hacerlo vía notarial o judicial, nombra su apoyo para que cuando esta persona necesite celebrar negocios jurídicos, se lo haga a través de estos apoyos. Entonces, esto para equiparar a las personas con discapacidad con las personas, entre comillas, capaces. O sea, tienen iguales derechos. O sea, lo que teníamos anteriormente es que los discapacitados de alguna manera tenían problemas de incapacidad en muchos casos, y esto se ha tratado de corregir, como les decía, con los tratados y convenios internacionales que el Perú ha suscrito y que están en el derecho comparado, además. Ahora, los que no tienen capacidad de ejercicio plena son los menores de 18 años o mayores de 14 años. O sea, la excepción a esta capacidad de ejercicio plena son los menores de 18 años o mayores de 14 años que han contraído matrimonio o que ejerzan la paternidad. O sea, la regla general es que la capacidad de ejercicio plena se adquiere a partir de los 18 años. Tanto las personas capaces como las personas con discapacidad, con los ajustes razonables o los apoyos o sin ellos que puedan manifestar su voluntad. O sea, ahí hay igualdad de derechos. El Código Civil, y con las modificaciones que se han dado, señala la excepción que lo tenemos, y ya lo vamos a ver que hay una contradicción que tiene el propio código y estos propios decretos, la excepción de la capacidad plena. Señala nuestro Código Civil, son los menores de 18 años o mayores de 14 años que han contraído matrimonio. O sea, si nosotros hacemos una lectura, voy a revisar el código en esta parte. Un momentito, por favor, voy a revisar el código con respecto al tema de la capacidad a esta excepción que me estoy refiriendo. Vamos a ver el artículo pertinente. El artículo 42 dice, voy a dar lectura al artículo 42. Toda persona mayor de 18 años tiene plena capacidad de ejercicio. Esto incluye a todas las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás y en todos los aspectos de la vida, independientemente si usan o requieren de ajustes razonables o apoyos para la manifestación de su voluntad. Qué importante es esto. O sea, está equiparándose a las personas con capacidad, capaces simplemente comillas, o con discapacidad, están en igualdad de condiciones. Las personas con discapacidad pueden manifestar su voluntad libremente y sin ningún ajuste o apoyo. Pero si
si no pueden manifestar por sí su voluntad, lo pueden hacer a través de los apoyos. Pero a lo que iba es a la excepción. El último párrafo de este artículo 42 dice, excepcionalmente tiene plena capacidad de ejercicio los mayores de 14 años y menores de 18 que contraen matrimonio o quienes ejerzan la paternidad. Aquí hay una contradicción con otro artículo del Código Civil que ha sido modificado. Yo entiendo que hay una contradicción. Esto es con respecto al matrimonio. El artículo 46, que ha sido modificado en 2018, señala que la incapacidad de las personas mayores de 16 años cesa por matrimonio o por obtener el título que le autorice. Lo que estoy entendiendo, no sé si estoy haciendo una mala interpretación, es que yo entiendo que hombre o mujer pueden contraer matrimonio, de acuerdo a este artículo del Código Civil, pueden contraer matrimonio y tienen capacidad de ejercicio plena desde los 14 años. O sea, tanto el varón como la mujer, evidentemente con la autorización de sus padres, podrían contraer matrimonio. Y en ese sentido, adquieren plena capacidad. Ahora, si se produce el divorcio o se anula el matrimonio, igual estas personas que han contraído matrimonio no dejarían de ser personas con capacidad plena. Ahora, evidentemente, no solamente la excepción va por el matrimonio, sino que sin necesidad de haber contraído matrimonio, puede que estos menores de 18 y 14 pueden convertirse en padres o madres. Y esto los hace que sean plenamente capaces, como una persona de 18 años. Bien, ese es en cuanto a la capacidad de ejercicio pleno. O sea, nosotros hemos aprendido, al menos seguramente ustedes también en la universidad, que hay la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio, ¿cierto? La capacidad de goce implica que todos tenemos a partir de nuestro nacimiento o a partir de la concepción. O sea, nosotros tenemos derechos, estos derechos se tienen que respetar. Ahora, el tema está cómo yo ejerzo. Si yo ejerzo por sí mis derechos, entonces la regla general es que yo ejerzo por sí mis derechos, esa sería la capacidad de ejercicio al cumplir los 18 años. Estas modificaciones que se han hecho al Código Civil implican la igualdad de las personas capaces con las personas con discapacidad. O sea, las personas con discapacidad que pueden manifestar su voluntad por sí o que manifiestan su voluntad con ajustes razonables o apoyos, tienen igualdad de condiciones con las personas capaces. La excepción, ya lo hemos visto, tiene que ver con el tema del matrimonio, que puede ser un menor de 18 y 14, entre 18 y 14, y esos menores que ejerzan la paternidad. Ahora, se puede hacer una interpretación de que incluso la paternidad y maternidad se puede dar incluso cuando se tenga menos de 14 años. Entonces, en ese sentido, se tendría que interpretar de que estos menores adquieren la plena capacidad. O sea, la excepción es que entre 14 y 18 años, la excepción para tener capacidad de ejercicio plena es que estos menores contraigan matrimonio. Ahora, cualquier menor, yo lo entiendo así, se debe entender así, creo, que ejerciten la paternidad. Puede ser que una niña sería lamentable, pero se dan casos en la realidad, una niña de 12, 13 años, o niños de 12, 13 años que puedan convertirse en padres, y en ese sentido ellos tendrían capacidad de ejercicio plena, de acuerdo a este artículo 42 del Código Civil. Ahora, se habla también en nuestro ordenamiento del tema de la incapacidad absoluta. ¿Y quiénes tienen incapacidad absoluta?
Tienen incapacidad absoluta los menores, o sea, los que tienen menos de 16 años. Los menores de 16 años tienen capacidad absoluta, porque hay una capacidad relativa. No sé si recuerdan ustedes que se da siempre entre los 16 y 18 años, que ahora se llama capacidad de ejercicio restringida. O sea, tienen incapacidad absoluta todos los menores de 16 años, salvo estas excepciones que hemos visto por matrimonio o por ejercer la paternidad. Entonces, la incapacidad absoluta de una persona natural se entiende que son los que tienen menos de 16 años. Ahora, se habla de capacidad de ejercicio plena y ahora en nuestro ordenamiento no se habla de incapacidad relativa, sino capacidad de ejercicio restringido. O sea, hay personas naturales que tienen una capacidad de ejercicio pero con restricciones. Y nuestro Código Civil señala, y esto lo hemos estudiado en pregrado, a los mayores de 16 y los menores de 18 años. O sea, ahí hay una capacidad restringida. Es decir, estas personas que tienen entre 16 y 18 años tienen ciertas facultades, ciertas prerrogativas para realizar determinados actos o negocios jurídicos, pero con estas restricciones. Ahora, quienes también tienen capacidad de ejercicio restringida son los pródigos. O sea, estas personas que, que gastan su dinero, que son incontrolables. O sea, hay personas que no saben administrar lo que tienen, su patrimonio. O, en todo caso, los que incurren en mala gestión. O sea, esto va de la mano con lo otro, ¿no? Pero acá, los que hacen mala gestión, se entiende, también tienen capacidad de ejercicio restringida. Los ebrios habituales, o sea, los ebrios habituales serían los alcohólicos, las personas que permanentemente están de alguna manera con efectos del alcohol. Los toxicómanos también tienen capacidad de ejercicio restringida. Las personas que sufren pena, o sea, pena, se entiende pena penal, anexada a la interdicción civil, también tienen capacidad de ejercicio restringida. Y las personas que se encuentren en estado de coma también tienen capacidad restringida siempre que no hubieran designado un apoyo con anterioridad. O sea, las personas con discapacidad, en otras palabras, pueden designar apoyos antes de que tengan ya problemas producto de algún tipo de enfermedad y que les haya, que caigan en coma. Estas personas pueden celebrar a través de sus apoyos, pueden manifestar su voluntad. ¿Ok? Ese es en cuanto al tema de la capacidad e incapacidad. Vamos a continuar. Ahora vamos a ver los modos de ejercer sus derechos que tienen los discapacitados y los incapaces relativos. Ya de alguna manera lo hemos ido explicando en la lámina anterior. O sea, aquí se habla en primer lugar de los discapacitados, o sea, las personas que tienen discapacidad. O sea, estas personas ejercen por sí sus derechos y tienen igualdad con las personas capaces, o sea, que no tengan discapacidad. Se hacen a través de ajustes razonables. Los ajustes razonables, de alguna manera, son estas cuestiones que pueden ayudar a manifestar su voluntad o apoyos. Dice, los que requieran ajustes razonables o apoyos pueden designar uno para manifestar su voluntad. O sea, los discapacitados, de acuerdo al artículo 42 del Código Civil, pueden manifestar por sí su voluntad. O sea, pueden ejercer por sí sus derechos si es que pueden manifestar su voluntad. Ahora, los que no pueden manifestar su voluntad lo pueden hacer con ajustes razonables o apoyos. Y ellos pueden designarlos, ¿no? ¿Quiénes van a ser sus apoyos?
Se habla también de salvaguardia. Las salvaguardias son algunas cuestiones que establece el propio juez, en este caso, porque tiene que ser a través de un proceso judicial que va a señalar qué es lo que, qué es lo que puede hacer en todo caso sus apoyos. Las salvaguardias vienen a ser los cuidados que hay que tener en la persona, o sea, en la persona, en su persona y en el patrimonio que tenga el discapacitado. Ahora, esta designación, ¿cómo se hace? O sea, los que manifiestan su voluntad lo pueden hacer judicialmente o notarialmente. O sea, una persona con discapacidad que tenga esta posibilidad de manifestar su voluntad libremente puede designar un apoyo o, o manifestar su voluntad con ajustes razonables. Lo pueden hacer de manera judicial, o sea, en un proceso judicial, o en todo caso lo pueden hacer notarialmente. Se entiende que en el proceso judicial son procesos no contenciosos, o sea, porque no hay litis ahí, simplemente eh, el, el discapacitado recurre al Poder Judicial, al juez, para que el juez le designe un apoyo, o lo puede hacer a través de un notario. Eso es como lo hacen los que manifiestan su voluntad, los que tengan esa posibilidad de manifestar su voluntad. Ahora, los que no manifiestan su voluntad lo pueden hacer solo judicialmente. O sea, hay discapacitados que evidentemente por su condición no pueden manifestar por sí su voluntad. En este caso, se tiene que hacer judicialmente estos apoyos. Lo que yo estoy viendo en la práctica, porque yo soy registrador de personas naturales, a veces descanso algún tiempo, pero muchos años soy registrador de naturales. Entonces, antes lo que teníamos era, en el registro teníamos la inscripción de tutores, de curadores, dependiendo de que sean mayores o menores. Si son mayores, curadores. Entonces, esto ha sido modificado de alguna manera y ahora lo que se está haciendo es inscribir muchos que tenían un curador, ahora judicialmente se están nombrando apoyos. Lo que pasa es que con los apoyos, como hemos visto con esta modificación sustancial que se ha hecho en nuestro ordenamiento, implica que el discapacitado puede, con sus apoyos, celebrar negocios jurídicos plenamente válidos, de alguna manera sin ninguna restricción, porque tienen plena capacidad, igual que una persona cualquiera. Entonces, eso es lo que estoy viendo, o sea, se ha nombrado a un curador y ahora esa persona que tenía un curador, ese discapacitado que tenía un curador, ahora tiene un apoyo. Lo que pasa es que el curador, para que pueda disponer de los bienes, o sea, celebrar negocios, tiene que pedir autorización al juez, o sea, tiene más restricciones que los apoyos. Un apoyo implica que el discapacitado está ejerciendo su voluntad, está ejerciendo por sí sus derechos a través de este apoyo. ¿Ok? Ahora, los que están en coma, como ya lo hemos visto, y han designado con anterioridad del apoyo, lo mantienen. Ese es un detalle importante. Porque puede ser que una persona que tenga una enfermedad degenerativa puede que en algún momento de su vida, ya es una persona discapacitada, pero que sabe que en algún momento va a caer en coma y que luego lo va a llevar a su muerte eventualmente. Entonces, estas personas pueden, antes de caer en coma, pueden designar un apoyo. Una vez que la persona cae en coma, producto de su enfermedad, los apoyos siguen, o sea, siguen. Es decir, esta persona en coma, en otras palabras, puede realizar negocios jurídicos. Es decir, esta persona en coma, que ha sido una persona con discapacidad, puede ejercer por plenamente sus derechos a través de este apoyo. Esta es una modificación sustancial que ha tenido nuestro ordenamiento.
Ahora, con respecto a los incapaces relativos, o sea, cuando ya hablamos de incapaces relativos, es decir, de los pródigos, de los que incurren en mala gestión, de los ebrios habituales, de, de los toxicómanos, de las personas que llevan, eh, o sea, tengan una pena, llevan anexa la interdicción civil, se necesita nombrar eventualmente un tutor o curador o padres. O sea, si es un menor, los incapaces relativos tienen, o sea, ejercen sus derechos a través de sus representantes, que son sus padres. O en todo caso, si es un menor de un tutor, eh, el pródigo lo hace a través de un curador, ¿ok? Son las personas que van a ser sus representantes, o sea, estos incapaces relativos van a celebrar negocios jurídicos válidos a través ya sea del tutor, del curador o de sus padres. A ver, vamos a seguir. Veamos ahora ya al comienzo de esta clase, hemos ido viendo el tema del fin de la persona. Aquí vamos a ver el tema de la muerte. El artículo 61 del Código Civil señala así escuetamente, voy a dar lectura, la muerte pone fin a la persona, dice el Código Civil, el artículo, el artículo 61. Y el artículo 62 tiene que ver con el tema de la conmoriencia, que lo vamos a ver. Entonces, el fin de la persona física, nos estamos refiriendo, porque el tema de la persona jurídica ya lo hemos visto de manera breve. La muerte pone fin a la persona. Ahora, la muerte es un concepto problemático. O sea, lo que es la muerte, la cuestión de la muerte, es un problema científico, es un problema que lo tiene que resolver la ciencia, pero también es un problema cultural y es un problema incluso, claro, dentro de la cultura está la filosofía, es un tema religioso, por eso se dice que es un tema cultural. Eh, eh, la muerte es un proceso. Cuando no es que, recuerdo que un profesor nos decía en clases, no es que te mueres y te mueres, ¿no? La muerte es un proceso que cuando se torna irreversible, te mueres. Porque muchas veces cuando empiezas a morir, la cuestión es reversible, es decir, o sea, ese camino, ese tránsito a la muerte puede ser reversible, puede parar y puede continuar tu vida. O sea, eso es en términos generales, pero una cuestión física de la muerte, de los conceptos que tienen los científicos de la muerte, es un tema que creo que no corresponde hacerlo, pero se puede investigar evidentemente, pero en cuestiones jurídicas me parece que lo que se debe entender es que la muerte siempre es un proceso y cuando este proceso se torna irreversible, uno muere. Ahora, la muerte es un hecho natural y como hecho natural produce efectos jurídicos. Y como hecho natural y como productor de efectos jurídicos se convierte en un hecho jurígeno, como utilizando el lenguaje de León Barenarán, o se convierte en un hecho jurídico porque está previsto en el código y puede, a partir de la muerte, aparecer una serie de efectos. Por ejemplo, los derechos patrimoniales del muerto, o sea, del finado, se transmiten o son transmisibles o pasan a sus sucesores. El artículo 660, si no me equivoco, del Código Civil en tema de sucesiones dice
que a partir de la muerte, o sea, a partir de la apertura de la sucesión de la muerte de una persona, se transmiten sus bienes, derechos y obligaciones a sus sucesores. O sea, en el tema patrimonial es una cuestión muy clara. Ahora, evidentemente hay derechos patrimoniales que no son transmisibles. Por ejemplo, si yo soy un escritor, yo soy un pintor o soy un músico, yo tengo que dar un concierto, yo tengo obligaciones que cumplir, evidentemente eso no va a pasar a mis sucesores, porque mis hijos o mi hijo o mi hija no va a poder hacer un libro, no va a poder hacer un concierto, no va a poder pintar un cuadro si yo soy pintor. Entonces, pero la regla general es que todos los derechos patrimoniales se transmiten, o sea, se transmiten tanto los activos como los pasivos. Se transmiten las deudas que tiene el causante, el muerto. Se transmiten sus derechos, o sea, se transmiten eh, todos sus bienes. O sea, los bienes no quedan como cosa de nadie. Queda, o sea, a sus sucesores se transmite. Otro efecto de la muerte es que se extingue el matrimonio y la sociedad de gananciales. Ese es obvio, de una persona que ha contraído matrimonio. Pero también se extingue ahora el concubinato. Ahora, el concubinato, el matrimonio de hecho, o la unión de hecho que hay, es un acto inscribible en los registros públicos. Uno puede señalar desde cuándo uno es concubino con alguien. Si uno está viviendo en un concubinato y esto ha sido reconocido, o sea, ya está inscrito en los registros públicos, desde la muerte de uno de los concubinos, bueno, se extingue el concubinato. O sea, no solamente se extingue el matrimonio, sino el concubinato eventualmente. Y también en el concubinato hay bienes propios y bienes sociales, como en el matrimonio. Y se extingue la sociedad de gananciales con la muerte. Se extinguen los derechos extrapatrimoniales también. Los que son inherentes a la persona se extinguen. El derecho al nombre, al domicilio, al honor, son derechos que se extinguen, que son inherentes a la persona. Y como ya lo decía al comienzo, a partir de la muerte se apertura a la sucesión. Es decir, como ya los he manifestado, la sucesión, o sea, con la muerte se apertura la sucesión y los bienes, derechos y obligaciones se transmiten a los sucesores. Entonces, el fin de la persona, o sea, la muerte que pone fin a la persona, tiene estos efectos. Ahora, hay críticas que se han hecho al Código Civil. Así como se habla del derecho a la vida, el Código Civil no dice nada sobre el derecho a morir o al buen morir. Y esto tiene que ver con el problema de la eutanasia, o sea, de las personas que están sufriendo y desean morir. Este es un tema también, es un tema controvertido, como la muerte es un tema cultural y religioso, filosófico, entonces el problema del derecho a morir es una cuestión cuestionable, ¿no? Desde la religión, dependiendo de la filosofía. Pero en muchos países ya se regula el tema de la eutanasia, el tema de la muerte asistida, de las personas que están sufriendo, de las personas que tienen enfermedades terminales, de las personas que en algún momento quieren morir y necesitan ayuda para morir. Entonces, ahora está prohibido, o sea, es homicidio, ¿no? Una persona que asiste, una persona que ayuda a morir a alguien, está cometiendo, de acuerdo a nuestro Código Penal, homicidio y está penado por nuestro ordenamiento.
Entonces, en ese sentido, a la crítica que se le hace a nuestro Código Civil es que no dice nada sobre el derecho a morir. Todo tiene que ver con el derecho a la vida, que es perfecto, que es lo que debe ser. Pero, ¿y el derecho a morir dónde queda? El derecho a decidir, a tener una muerte asistida, al tema de la eutanasia, que está regulado en muchos países de Europa y que en algún momento las personas desean que, culminar con su vida. Ahora, eh, el Código Civil señala simplemente que la muerte pone fin a la persona. Y como les decía hace un momento, nuestro Código Civil no define la muerte, y eso, como ya lo he dicho, por un tema que se trata de un problema científico y también porque se trata de un problema cultural, sería muy difícil que en nuestro código, que en muchas instituciones define las instituciones y en muchas no, en esta cuestión que son controvertidas, que tiene que ver con el avance de la ciencia, eh, creo que es correcto, al menos desde mi punto de vista, que el legislador no defina la cuestión de la muerte. Eh, Tampoco dice nada el Código Civil sobre la muerte del concebido. Eh, o sea, hay un vacío. O sea, nosotros hemos tratado que el concebido muere, puede morir, y la muerte de un concebido se produce con un aborto natural o con un aborto provocado. Eso lo hemos dicho. Y esa es una de las críticas que se hace también a nuestro Código Civil, en el sentido de que se debería decir en nuestro ordenamiento que la muerte pone fin al ser humano. Y, y, y si nosotros lo reformamos, nuestro Código Civil, estaríamos englobando el tema de la persona natural y del concebido. Por eso debería decir en todo caso nuestro ordenamiento, nuestro Código Civil, dicen los comentadores, esto no es mío evidentemente, dicen los comentadores del Código Doctrinario, señalan que se debería decir que la muerte pone fin al ser humano y no a la persona, porque se está refiriendo solamente a la persona natural. ¿Y el concebido dónde queda? El concebido también muere. El concebido es vida humana. Y la vida humana tiene un término, que es la muerte. Entonces, el concebido puede, en el transcurso de su vida, o sea, de la gestación, puede morir. Entonces, eso hay que tener cuidado. En todo caso, en una reforma, debería discutirse ese tema y en todo caso señalar que la muerte pone fin al ser humano y no a la persona. Ahora, el Código Civil también debe regular en un solo título, se sugiere, el tema o sección, la extinción del sujeto de derecho. O sea, por eso al comienzo de esta presentación de esta clase, yo les decía que o sea, cuando se regula el tema de la extinción, se debería regular, para regular el fin de la persona, del ser humano, tenemos que también pensar en el fin, en la extinción de las personas jurídicas. Y por eso señalan algunos comentadores, y yo concuerdo con ellos, en todo caso que se debería repensar en una modificación futura del Código Civil y regular, si es posible, en una sola sección, la extinción de los sujetos de derecho. ¿Cuáles son los sujetos de derecho? El concebido, la persona natural o física, la persona jurídica y la persona jurídica no inscrita. Así como las personas tienen un inicio, tienen una capacidad y un fin, debería en una sección, se señala, regular el tema de la extinción de los sujetos de derecho.
que implicaría señalar cómo se extingue el concebido, cómo se extingue o cómo muere o cómo finaliza su vida la persona, pero también las personas jurídicas y las personas jurídicas no escritas. Ahora, en el artículo 62 del Código Civil se señala el tema de la conmoriencia. Esa es una regla que se ha tomado, o sea, porque hay algunas legislaciones que señalan la regla de la premoriencia, que hay regladas, dicen menor de edad, cuando están en peligro con un mayor, es el que muere primero, y ahí hay transmisión sucesoria. Entonces, como es difícil la probanza de quién ha muerto primero, claro que hay la posibilidad de probar quién ha muerto primero en una tragedia, pero muchas veces en un accidente aéreo, por ejemplo, donde un avión cae, se estrella, una familia completa o familias o familiares, ahí es muy difícil probar quién murió primero. Entonces, cuando no es posible, se aplica la regla de la conmoriencia y se señala, el Código Civil señala que entre ellos no hay transmisión sucesoria. Eso es lo que tenemos con respecto al fin de la persona en nuestro código civil. Ahora, solamente para ir terminando, veamos el tema de la muerte presunta. O sea, cuando se habla de muerte, eso no lo dije anteriormente, cuando se habla de muerte hay que estar pensando en la muerte natural, pero también en la muerte presunta, que es una institución que en el derecho de personas que es importante, porque muchas veces resulta que no se puede, este, o sea, no se sabe el paradero de una persona y no se sabe si está viva o está muerta, y esta persona tiene bienes, entonces se necesita judicialmente hacer un proceso para declarar que una persona ha fallecido, para poner fin a su concubinato, para poner fin a su matrimonio, para todos los efectos que produce una muerte, como hemos visto. Entonces, hay situaciones en donde una persona desaparece o queda ausente, entonces a partir de ahí se tiene que hacer un proceso de muerte presunta para poder, eh, para poder disponer, en todo caso, producto de los efectos de la muerte, de los derechos patrimoniales, del patrimonio que está ahí en la realidad y que no se sabe qué hacer con estos bienes. Entonces, hay una necesidad de hacer este proceso. ¿Cuándo procede la muerte presunta? El código señala desaparición por 10 años o si es mayor de 80 años, se va por la muerte presunta, o sea, una persona que no sabemos su paradero, se puede iniciar este proceso. Luego, 2 años en circunstancia de muerte, o sea, hay un peligro de muerte, hay situaciones en donde se pueda hacer que la persona esté en una situación difícil de muerte. Luego de 2 años de esas circunstancias se puede iniciar el proceso de muerte presunta. Y en tercer lugar, cuando hay certeza de la muerte y no se puede encontrar el cadáver. O sea, sucede muchas veces, sobre todo acá en la Amazonía, he escuchado muchas veces cuando hay naufragios, muchas personas desaparecen. O sea, muchos abogados se los rescata, pero a veces muchas de las personas que desaparecen en un naufragio y que de hecho se ahogan, eh, se puede iniciar la declaratoria de muerte presunta. Y muchas veces estos abogados nunca se recupera su cuerpo, o sea, el cadáver de estas personas. Entonces, en estos casos, cuando no se puede encontrar el cadáver de una persona en un naufragio, en cualquier hecho que se dé problemas de muerte, o sea, en incendio también,
donde todos mueren carbonizados, todo está cenizas. Entonces ahí, o cuando hay un accidente aéreo, muchas veces se destrozan todos, o sea, todo. No hay ningún cadáver, no hay ningún cuerpo. Entonces, en esos casos procede iniciar este procedimiento de muerte presunta. Los efectos son todos los que hemos visto, pero el código señala que disuelve el matrimonio. Ahí habría que corregir estas cuestiones que dice el código. No solamente los efectos de la muerte presunta es disolver el matrimonio, sino prácticamente podemos hacer la apertura de la sucesión, los efectos de los derechos patrimoniales, extrapatrimoniales y todos los efectos, no solamente el matrimonio, sino el concubinato. Ahora, evidentemente, una vez que se declara, sale la resolución de la muerte presunta, esto se tiene que escribir en RENIEC, en el registro de funciones. El contenido de la resolución es importante porque ahí se debe indicar la fecha probable de la muerte. ¿Por qué es importante la fecha? Porque es importante la fecha porque ahí se va a determinar desde cuándo se transmiten los bienes a sus sucesores, desde cuándo se ha disuelto el matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ser el caso, de ser posible, el lugar de la muerte. O sea, con la fecha también se va a corregir algunos problemas, por ejemplo, de temas de sucesión. Hay que señalar la fecha de la muerte probable y eso le corresponde evidentemente al juez. Y en caso de que la muerte presunta sea improcedente, se debe declarar, dice nuestro Código Civil, la ausencia de la persona, que tiene también otras implicancias. Y finalmente, para terminar esta presentación, ya que hemos hablado de la muerte presunta, puede ser de que el muerto, declarado judicialmente, no esté muerto. Entonces puede ser que una persona sea encontrada con vida y retorne. Y cuando retorna, evidentemente, como la muerte presunta produce sus efectos como cualquier muerte, entonces se necesita, si hay una declaratoria de muerte presunta, el reconocimiento de su existencia. Entonces, el reconocimiento de la existencia lo puede solicitar en primera la persona interesada, o sea, el que ha sido declarado muerto, o cualquier interesado o el Ministerio Público con citación de quienes tramitaron la muerte presunta en un proceso no contencioso. O sea, puede suceder de que la persona aparezca y cuando se inicia el proceso de reconocimiento, evidentemente las personas que tienen que citarse a este proceso no contencioso son las personas que han tramitado la declaración de muerte presunta y de que evidentemente son los que seguramente son causavientes, los que se han beneficiado con los bienes, sobre todo del, del muerto presunto. Ahora, con respecto a, evidentemente, la persona que ha quedado, entre comillas, viudo o viuda puede contraer nuevo matrimonio. Entonces, el nuevo matrimonio no se invalida si se declara reconocimiento de la persona. Uno de los efectos se entiende que también del concubinato. O sea, los efectos de la declaratoria de muerte presunta expresamente señala el código es la disolución del matrimonio. O sea, el viudo o viuda puede contraer nuevo matrimonio. Lo que no va a recuperar, o sea, la persona que reconoce su existencia no recupera su matrimonio. Lo que puede recuperar es todos sus bienes. O sea, puede reivindicar. O sea, esas son las facultades que tiene el reconocido. Lo que no puede recuperar es a su mujer o a su marido. Pero sí puede recuperar, tiene el derecho a reivindicar todos sus bienes. Eso es importante porque evidentemente como producto del efecto de la muerte, tiene efectos patrimoniales, hay transmisión, hay transmisión de bienes, liquidación de empresas, etcétera, etcétera.
o sea, o en todo caso, o sea, en una empresa se puede transmitir sus acciones, sus participaciones. Entonces, todo eso se puede recuperar. O sea, todo, o sea, el reconocido, el que reconoce su existencia, puede eventualmente reivindicar todos sus bienes. Lo que no dice el código es que sobre el plazo prescriptorio, ustedes saben que hay un plazo prescriptorio para reivindicar bienes. Siempre es de 10 años, porque pasados los 10 años, la persona que tiene justo título, o en todo caso está en posesión pacífica y continua, puede prescribir estos bienes. En todo caso, ahí hay un conflicto, tiene el derecho a reivindicar, pero la persona que es demandada puede, hacer una contrademanda o una reconvención pidiendo la prescripción de esos bienes. ¿No? Porque seguramente, de hecho, ha actuado de buena fe. Entonces, con eso estaríamos terminando esta presentación sobre el inicio, la capacidad y el fin de la persona. Lo que vamos a hacer ahora es hacer un alto, un corte de unos 20 minutos para conectarnos nuevamente y hacer la retroalimentación, que es importante, con la opinión de ustedes, los aportes de ustedes sobre el tema que acabamos de desarrollar. Ok, entonces con eso estaríamos terminando esta presentación.